Hola a todos nuevamente y bienvenidos de regreso a mi canal. En honor a la temporada Capricornio, hoy estaré hablando de una de las cartas que yo creo que son una de las más temidas en el tarot, que es la carta del diablo. La carta del diablo creo que definitivamente es una de las más temidas, pero también una de las que es más mal interpretada. Si tú recién estás empezando tu sendero en el tarot, creo que es muy importante que aprendas a interpretar y a entender las cartas más temidas del tarot. ¿Qué significa realmente la carta del diablo? ¿Cómo se debe de interpretar de verdad? ¿Y cuál es el mensaje lleno de luz de esta carta? La carta del diablo se puede encontrar en la arcana mayor y es la carta número 15 en el sendero del tarot. Si esta carta en particular te invoca miedo o te da a entender cosas malas, diabólicas o algo así que tenga que ver con las magias negras, te invito a que veas esta carta de una perspectiva totalmente diferente. Y espero que al final de este video puedas ver esta carta por lo que es, que está llena de un mensaje lleno de luz y de transformación personal. El diablo en el tarot específicamente no representa un ser malvado o demónico o algo así. No tiene que ver nada con la maldad exterior, sino que el diablo en el tarot en realidad es un reflejo de nuestras propias sombras internas. Y en mi opinión personal, yo creo que por eso invoca tanto miedo a esta carta, porque representa un aspecto de nosotros internos que muchas veces no queremos ver, lo ponemos a un lado en la esquina más oscura de nuestra mente y no lo olvidamos, no lo queremos ver, no lo queremos escuchar. Si empieza a salir así, que quiere salir, luego lo aplacamos y decimos, no quiero pensar en eso, no quiero sentir eso, eso es un aspecto mío que yo no acepto. Y pienso que de ahí viene ese miedo, porque es el miedo a vernos en el espejo tal y como somos, con nuestra luz y con nuestra sombra. Pero vamos y analicemos esta carta en detalle. Esta carta siempre está representada por algún tipo de figura con cuernos, alas, tal vez es mitad animal, tal vez es mitad animal y humano, ¿no? Pero siempre está alrededor de esa vibra como del diablo, ¿no? Lo que conocemos como el diablo gracias a la religión cristiana, que esta fue la imagen que crearon, ¿no? Para así controlar y meter miedo. Y eso es lo que vemos plasmado generalmente en la carta número 15 que representa al diablo. De ahí siempre va a haber dos figuras a los pies de esta figura con cuernitos. Siempre va a haber dos figuras que aparenta que están encadenados. Pero si ponemos atención, estas cadenas están muy flojas. O sea, ellos en cualquier momento tienen la opción de quitarse la cadena e irse de esta situación, de donde quiera que se encuentren, ¿no? Entonces parece que están encadenadas contra su voluntad, pero en realidad están ahí por su voluntad. Ahora, ¿qué significa la carta del diablo cuando sale en una lectura? Y puede tener varias interpretaciones. Las siguientes son solo algunas. Dependiendo de quién esté recibiendo la lectura y dependiendo de la pregunta de la lectura, esta puede ser una opción por la cual ha salido el diablo en la lectura para esa persona. La primera puede ser que representa ataduras y dependencia. En este caso, el diablo representa la dependencia, ¿no? Ya sea a sustancias, sea a personas, sea a creencias, sea a hábitos, sea a patrones tóxicos que repetimos y repetimos y repetimos.
El diablo en este caso representa esa atadura que no nos deja ir, ¿no? Y aquí vemos cómo nosotros estamos atados por nuestras propias creencias, nuestra propia mentalidad, nuestra propia debilidad muchas veces, que simplemente no queremos irnos de esa situación, no queremos soltar esa situación. Entonces, aquí la carta del diablo nos está presentando la verdad de la situación. La carta del diablo también puede representar nuestros miedos y nuestras obsesiones. Ya sea que existe un miedo en nuestra vida que nos mantiene atados y nos hace sentir que no podemos avanzar por ese miedo tan fuerte que nos tiene atados a ese lugar, a esa persona, a esa situación. La carta del diablo también puede representar la tentación. La tentación o tentaciones a menudo vienen con un precio, ¿cierto? A menudo viene atado con una consecuencia que tal vez no estamos listos para enfrentar, pero estamos tan cegados por esa tentación que no podemos ver más allá. O sea, no podemos ver más allá porque esa tentación es tan grande. Entonces, cuando la carta del diablo se nos presenta, nos está dando un aviso que tal vez ese no sea el mejor camino, así tu tentación sea grande. Pero la carta del diablo también se nos presenta recordándonos del poder que nosotros poseemos para librarnos de cualquier vicio, cualquier patrón tóxico, cualquier persona tóxica que no es buena para nosotros, cualquier sustancia que estemos abusando, el abuso de poder también, cuando abusamos de otras personas. Nosotros tenemos el poder de romper ciclos tóxicos y patrones tóxicos. En este caso, nosotros somos esta representación aquí. Nosotros mantenemos el poder de cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor. No hay ninguna excusa por la cual seguimos repitiendo los mismos patrones, repitiendo los mismos ciclos, repitiendo las mismas relaciones. En conclusión, cuando la carta del diablo te salga en una lectura o le salga a alguno de tus clientes, no es para asustarse ni para meter miedo. En lugar, usa esta carta como una oportunidad para aprender y escuchar ese mensaje que te está dando la carta, que es de crecimiento y evolución, para poder crecer e ir más allá de los patrones y de los ciclos tóxicos que existen en ese momento en la vida, ya sea que tú estés tomando la lectura o la lectura de tu cliente. Esta es una oportunidad para reflexionar dónde es que tú sientes que no tienes el control de tu vida. ¿Dónde sientes un descontrol? ¿Dónde te sientes atrapado? ¿Dónde sientes que no puedes avanzar, ya sea por X, Y cosa? Y así vas a poder identificar qué patrones, qué ciclos necesitas cambiar dentro de ti o hasta qué personas necesitas dejar ir de tu vida, porque tal vez tampoco te están trayendo nada positivo. Otro aspecto que considerar es qué pensamientos y creencias viejas necesitas cambiar en tu mente para así poder crecer y poder avanzar en tu práctica. Es tiempo de analizar qué pensamientos o qué hábitos existen en tu vida que son destructivos, que no traen nada positivo a tu crecimiento y evolución como persona. Piensa en las cadenas que te están atando a ciertas situaciones y personas. Y recuerda que tú tienes la llave para quitarte esas cadenas cuando tú quieras. Cuando tú quieras, tú puedes salirte de la situación, del ciclo, de las sustancias, del abuso, de los malos hábitos. A la hora que tú quieras, no necesitas ni llave. ¿Ves cómo está su cadena colgando así como si nada? Simplemente decide un día y dices, no más. Me quito la cadena a esta atadura, a esta creencia vieja, a este hábito, a esta persona que me hace daño. Cuando la carta del diablo se nos presenta,
siempre será una invitación a explorar las sombras de nuestro yo. Siempre traerá una invitación a que traigas la luz a esos lugares oscuros que no te atreves a ver en ti mismo. Nos invita a liberarnos de esas energías que nos mantienen cautivos, ya sea mentalmente o hasta físicamente. Nos recuerda que el verdadero control de la energía de esta carta, el verdadero control es que nosotros podemos tomar el control de nuestra vida cuando queramos. En el momento que nosotros decidamos, nosotros podemos volver a tomar control de todo aspecto de nuestra vida. Nosotros somos dueños de nuestras acciones y decisiones. Y bueno, lo vuelvo a repetir, yo pienso que la carta del diablo por eso es tan temida, porque los verdaderos conocedores saben que esta carta nos pide que nos veamos al espejo con una cruda realidad y que seamos honestos con nosotros mismos. Hay aspectos de nosotros como humano, naturalmente, que no le enseñamos a nadie. Ni a nuestras parejas, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a esas personas que son tan apegadas a nosotros. Simplemente hay aspectos que no le enseñamos absolutamente a nadie, pero que nosotros como individuos conocemos muy bien. Y son esos aspectos que viven en las sombras que esta carta le hace el llamado y hace que se presenten ante la luz, para que los podamos reconocer y los podamos liberar y podamos trascender de esos miedos, de esos ciclos, de esos hábitos que no nos traen nada bueno. Esta carta, la carta del diablo, siento que le da una pauta a poder empezar a hacer trabajo de sombras. ¿Qué es el trabajo de sombras? El término sé que suena como súper spooky, como algo malo. No lo es. El trabajo de sombras es cuando empiezas a encarar esos miedos, esos traumas, esas situaciones que pusiste en una cajita y le echaste 10 candados y tiraste al fondo de tu mente y jamás quieres volver a abrirlo, no quieres pensar en él, no quieres nada, ¿no? Trabajo de sombras es poder sentarte con tus sombras, sentarte con tus demonios, tomarte un tecito, tomarte un cafecito y platicar con ellos muy sinceramente del corazón, ¿no? Dejar que ellos también te den el mensaje que necesitan darte para que ellos también puedan ser liberados de tu cárcel. Porque así como a nosotros nos pesa cargar ciertos sentimientos, ciertos traumas, ciertas acciones que pasaron en nuestro pasado, también para ellos se cansan de tener que vivir entre las sombras. Entonces lo más sano para todos los involucrados en tu psique es que sean liberados, ¿no? Que llegues a un acuerdo con ellos y que finalmente los liberes para así poder seguir en nuestro crecimiento como humano y nuestro crecimiento espiritual. Y ese paso de hacer trabajo de sombras es difícil, no es fácil, porque te tienes que enfrentar a todos tus miedos, a todas esas cosas que no has querido ver a la cara por muchos años. Pero puedes empezar a tomar pasos pequeños, acciones pequeñas. La transformación no va a pasar de la noche para la mañana. Es un tipo de trabajo que puede durarnos toda la vida. Pueda que nuestra vida se termine y nosotros no hemos terminado de sanar, no hemos terminado de llegar a una paz con lo que hemos vivido, con lo que hemos experimentado, con nuestros traumas, con nuestros miedos. Pero si tú estás interesado, yo te recomiendo que empieces tu trabajo de sombras
Y estoy hablando de esto porque otra vez lo vuelvo a mencionar, pienso que la carta del diablo le da la pauta a este siguiente nivel, ¿no? A este siguiente nivel. Si tú en realidad tienes interés de poder sanar, de poder entenderte un poco más, por qué piensas así, por qué actúas así, por qué reaccionas a ciertas cosas así, no sé. Haciendo trabajo de sombras te llegas a comprender mucho más a ti como persona y te llegas a tener mucha más paciencia y te llegas a tener mucho más amor, mucho amor, porque entiendes que tú solamente eres un ser humano teniendo una experiencia aquí en este mundo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora de la carta del diablo y del trabajo de sombras. Déjame saber si tienes preguntitas sobre la carta del diablo. Pónmelo ahí abajo y yo con gusto te contesto. El próximo video lo quiero hacer con la carta que le sigue, que es la carta de la torre, que es otra carta que es súper temida por mucha gente. Odian que salga esta carta en su leída porque representa muchas cosas heavies, pero también muchas cosas buenas. Es otra carta que yo también le tengo mucho cariño y mucho respeto, y cuando me sale yo escucho su mensaje porque es como un warning, ¿no? Te está diciendo, hey, esto puede pasar, si no, cambia las cosas. Pero bueno, esta carta para otro video. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este video. Mándame tus comentarios y dale like a este video y nos vemos a la próxima.